Está casi llegando al Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Leemos entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir, de alabar, de glorificar al Señor. Hágalo con gozo y con todo su corazón. Aleluya. Gracias te damos, Señor. ¿Por qué nos ama Dios? Ese es el título de este mensaje. ¿Por qué Dios nos ama o por qué nos ama Dios? ¿Qué hay de bueno en nosotros como para que Dios nos ame tanto? Gloria al Señor. Es una pregunta que se hacen muchos y que pueden tener ciertas respuestas, pero no es una respuesta que pueda darle a uno el entendimiento claro de la dimensión del amor de Dios. Pero una cosa sí estamos claros: Dios no nos ama porque nosotros tengamos algún mérito o porque nosotros le somos necesarios o útiles en algo. No nos ama porque somos indispensables o porque tenemos algo que ofrecer a Dios. A Dios no le hace falta el ser humano para recibir pleitesía, honor, porque Él tiene millones y millones y millones de seres angelicales que le adoran, no de la forma en que nosotros le adoramos. Le adoran con un amor extraordinario los seres celestiales, los ángeles. Así que ni en eso podríamos decir que bueno, por la alabanza. La alabanza nuestra es una alabanza vacía la mayoría de las veces. No es como la alabanza de los ángeles en el cielo. Entonces Dios no nos ama por algo bueno que tengamos, pero sí entendemos que nosotros realmente no merecemos ese amor tan hermoso y tan maravilloso de Dios. Pero vamos a considerar algunas razones por la cual tal vez Dios nos ama. Primeramente, porque la Biblia aquí dice que Dios es amor. No es que Dios tiene amor para dar, no, Él es amor. Porque una cosa es que te amo porque tengo amor para ti, pero no, Dios no tiene amor, Dios es amor. Toda su esencia, su naturaleza es amor. Es un amor inigualable, inigualable. Así que una de las razones por la cual Dios nos ama es porque Él es amor. Y por lo tanto, en su corazón, si queremos ponerlo así, no brota ningún deseo de mal. No hay ningún tipo de deseo de hacernos daño, sino más bien de bendecirnos, de ayudarnos, de mostrarse tal como Él es para que nosotros seamos bendecidos, porque Él es amor.
Bendito el nombre del Señor. Otro aspecto por el cual Dios nos puede amar es porque somos hechura suya. Nosotros estuvimos en la mente de Dios primero, en su corazón. Porque como todo hombre que inventa o que hace algo, que fabrica algo, primero está en su mente. Todo el diseño, cómo lo quiere, de qué color, y arma todo en su mente. Luego lo plasma ya en dibujo o lo va perfeccionando, pero empieza en la mente. Todo está en la mente. Usted ve el acabado en la mente. Bendito el Señor. Si usted dice voy a hacer un lomo saltado, ese lomo saltado ya está en su mente hecho. Ya usted lo ve en el plato. Pero recién lo va a hacer. Pero ya está en su mente. Pues nosotros estuvimos en la mente de Dios. Dios creó al hombre. La Biblia dice que nosotros somos hechura de sus manos. No nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó, Dios nos hizo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, somos de Él. Somos su creación, la obra de sus manos. Y cuando uno hace algo y le queda bien, a uno le gusta, uno ama lo que ha hecho, está contento con lo que ha hecho. La Biblia dice que en cada cosa que Dios iba haciendo en la creación de este mundo, dice que vio Dios que era bueno. O sea, vio Dios que funcionaba bien, que cumplía los propósitos que Dios realmente quería. Así que Dios, cada cosa que hacía lo amaba. Y vio Dios que era bueno y se sentía alegre, se sentía contento, porque eran cosas que Él había creado. Claro, no es lo mismo la creación de Dios con la creación nuestra. Nosotros podemos hacer un hermoso paisaje, dibujarlo, pero es un paisaje inanimado, o sea, no tiene vida, no hace nada, solamente es una imagen plasmada allí. Pero en el caso de Dios, cada cosa que Él hizo cumplía un propósito, tenía una manifestación de nacimiento, crecimiento, desarrollo, multiplicación, y daban fruto las plantas, los cerros, las nubes, el mar, toda criatura alada, terrestre, que Dios había creado y también acuática. Todo ello tenía vida. Todo ello cumplía un ciclo especial, específico, para generar abundancia en este mundo. Miren cómo Dios ha creado las cosas que por más que el hombre las destruye y las consume, no se acaban. No se acaban. El mar ha sido explotado y sigue siendo explotado por grandes buques, hermano. No piense que la pesca se hace en estos barquitos que tenemos nosotros en Pimentel. Esto es una cuestión como de ir a pescar con un nylon, una cosa simple. Pero esa no es la pesca que realizan realmente los barcos. Hay buques enormes que no tienen ninguna red. Ellos tienen un aparato especial que succionan. Allí donde está la gran cantidad de peces ahí aglomerados, allí
esa tubería sale y como una aspiradora los absorbe con todo y agua. Y todo el cardumen de peces, gran cantidad de miles y miles de peces, a veces hasta millones de peces, que están allí de la misma especie, son absorbidos y pasan los peces y el agua se va diluyendo por otro lado y va quedando los peces ahí amontonados, llenan las bodegas enseguida. Toneladas de peces son almacenadas en un buque, en un momento. O sea, esto no es como nosotros pensamos, que como vemos barquitos ahí, caballitos de totora, esas lanchitas pequeñas de motor, creemos que así se pesca. No, eso es para una cuestión de consumo local. Pero cuando se pescan no solamente peces pequeños, se pescan peces enormes. Un atún, por ejemplo, que el tamaño de ese parlante que está parado ahí, así un atún, un pez, un pescado, de ese tamaño. No es uno, son miles de esos que están en el mar. Y los absorben. Igual los calamares, igual todo lo que ellos quieren, ¿no? Hay buques cangrejeros, hay buques de pulpo, específicamente de pulpos marinos. Todas esas naves enormes succionan grandes cantidades. Y no estamos hablando de uno, hermano, no estamos hablando de una nave, estamos hablando de un montón de barcos de diferentes países que están en todo el mundo, pescando, absorbiendo. Hay buques que son fábricas en alta mar, son fábricas, o sea, conforme van sacando la tonelada de peces, automáticamente las comienzan a cortar y a filetear y ya salen embolsadas, ya dentro del mismo buque hay maquinarias enormes que embolsan, que hacen que... Es una cosa tremenda, ya sale fileteado ese pescado, listo para exportar, para el consumo. O si no hacen el atún, ya sale ya enlatado, ya sale. O sea, es increíble cómo la ciencia ha creado todas estas empresas en pleno mar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto no es algo que por ahí está como una novedad. Son miles de barcos en el mundo, en los diferentes océanos, tanto de las aguas calientes como de las aguas frías, aún de los ríos mismos. Bendito el Señor, hay ríos profundos donde hay grandes buques que están en los ríos. Entonces, hay un consumo al por mayor. Sin embargo, nunca se termina los peces del mar. No importa cuánto saquen, no importa cuántos años estén absorbiendo y absorbiendo todos los peces, nunca se acaba. Porque cada pez bota un montón de huevitos que se convierten en pequeñas larvas, pececitos pequeñitos que salen, pero así miles, uno solo, miles así. Y estos van creciendo. Entonces, se produce como una especie de ciclo. Es que Dios sabía lo que venía. Dios creó para eso, para el consumo humano. Creó los peces. ¿O para qué creen que los creó? ¿Para qué Dios creó los peces? Pues los creó para el consumo humano. Porque el hombre no iba a morir. El hombre iba a vivir eternamente. Y se iba a multiplicar rapidísimo. El mundo se iba a llenar en un 2x3. Luego se iba a ir a otros planetas a poblar. Porque el mundo, la tierra iba a ser poblada enseguida. No iba a demorar mucho tiempo. Porque el hombre no iba a morir. Y estaba en toda su capacidad. Por eso es que Dios hizo un océano tan grande, ¿no?
del cual hasta petróleo se extrae, hasta petróleo. Hay todo tipo de cosas, ¿no? Y Dios lo hizo para el consumo. Cuando Dios lo creó pensando en todo lo que iba a favorecer, en todo lo que iba a generar. O sea, no es que Dios hizo una flor y ahí quedó, no. Esa planta iba a tener un provecho para los insectos, para la ecología, iba a brotar su propia semilla, la tierra estaba bendita, o sea, cada cosa que Dios creó, Dios dijo, pues esto es bueno, esto cumple el propósito que yo quiero, esto le va a beneficiar al hombre, porque Dios lo hizo todo para el hombre, lo hizo para el hombre y al mismo tiempo esto iba a generar una alabanza para su gloria. Porque las cosas que Dios ha creado nos llevan a glorificar a Dios, a exaltar al Dios que hizo todas esas cosas maravillosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tantas estrellas en el cielo, en el universo? ¿Por qué tantos millones? Galaxias, planetas. Todo tiene su razón. Dios lo hizo para el hombre. No lo hizo para el diablo, que el Señor lo reprenda. No lo hizo porque le sobraba, ¿no? Le sobraba material. No usó ningún material. Dios habló y existió, dice la Biblia. O sea, Él solamente lo decía, pero cuando Él lo decía ya con diseño. Cuando Él decía que se produzca la tierra seres vivientes, ya estaban diseñados cada ser viviente. Cada animal que se mueve en la tierra, cada pez en el mar, cada ave de los cielos, según su especie, según su género, y son miles de especies. Y cada especie cumple un factor importante en el mundo. O sea, no es que hizo el oro y el papagayo como una figura decorativa, no, ellos cumplen un propósito de ecología y al mismo tiempo tornan una belleza extraordinaria para el mundo. O sea, no es que Dios hizo cosas de adorno, todo cumple un propósito, todo. Y cuando Dios creó al hombre, al ser humano, Dios fue para él su obra perfecta. Mire que todo era perfecto, pero el hombre era algo especial. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Con inteligencia, con sabiduría, con capacidades, con sentimientos, con pasiones, con emociones que iban a resaltar esas emociones, esas pasiones internas, iban a resaltar cada cosa que el hombre iba a realizar. Porque se necesita tener pasión para hacer algo. La pasión no es solamente para las relaciones sexuales. La pasión es para todo. Cuando uno hace algo y lo hace con pasión, es decir, está poniendo todo el ardor de su corazón, todas sus emociones, todos sus sentimientos para lograr algo que luego le va a traer dicha y felicidad. Entonces Dios crea al hombre con capacidades extraordinarias para que el hombre pues hiciera cosas tremendas y honrara a Dios, exaltara a Dios, ¿no? Pero el pecado generó desgracia para el hombre. O sea, el hombre se deterioró, el hombre murió. El hombre perdió todo. Perdió su fuerza, su habilidad, su capacidad, su inteligencia, su sabiduría. Decayó en gran manera, decayó. Y en la medida que va pasando los años,
sigue decayendo más y más y más corto todo, más vulnerable el pecado. El pecado destruyó la obra maravillosa de Dios en el hombre. Pero Dios nunca dejó de amar al hombre. A pesar del pecado, a pesar de la rebelión. Porque a Dios debe haberle dolido mucho. No solamente que comieran la manzana, hermano, perdón, el fruto, porque no fue una manzana. El fruto prohibido. No fue eso lo que más le dolió a Dios, que comieran el fruto. Lo que más le dolió a Dios es por qué comieron el fruto. Eso es lo que más le dolió. Dice que Eva vio el árbol agradable a la vista, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y ser como Dios. Eso dice el libro de Génesis capítulo 3. Que ella vio el árbol codiciable, el fruto codiciable. Lo codició por una razón, porque quería ser como Dios. Porque el diablo le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ella quiso eso. Ella quiso alcanzar eso. Y fue eso muy doloroso para Dios. Porque Adán también participó bajo ese mismo contexto. Porque ustedes creen que Adán simplemente comió así sin pensar, un hombre tan sabio, tan inteligente como era Adán y tan lleno de amor para con Dios. Pero Eva lo engatusó, Eva lo enredó, porque el enemigo se había metido en Eva. Primero estuvo metida en la serpiente, pero luego el enemigo se metió en Eva. Y usando las capacidades y atributos de Eva, convence a Adán. Eso no fue una cosa que ella comió y le dio enseguida. Eso tomó su tiempo. Tomó su tiempo. Pero lo logró convencer. Y Adán participó bajo ese mismo pensamiento. Seremos como Dios. Y para Dios, ese motivo fue muy doloroso. Porque es como que usted le brinda su casa a alguien con tanto amor, le dedica un lugar, le dice, participa aquí de todo, es como si fuera tu casa, disfruta de todo, si quieres comer algo, ve a la cocina, come, si quieres tú bañarte, ahí están las duchas, o sea, usted le brinda la casa y que al final se queden con su casa. Tramen algo para quedarse con esa casa. O sea, eso para usted y para cualquiera sería muy doloroso. Después de todo lo que usted le brindó y que se quieran quedar con su casa. O sea, es algo cruel. Ese motivo es el doloroso. Dios vio al hombre pecar con un motivo de usurpar su trono, de ser como Dios. Por supuesto que nunca lo iban a lograr, pero eso no interesaba. El que nunca lo iban a lograr, eso no era lo importante. Era que lo intentaron. Era que quisieron lograrlo. Eso mismo le pasó a Luzbel, quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios y fue destronado, fue sacado del cielo. Esas motivaciones fueron dolorosas. Entonces, a raíz de ese pecado, todos los hombres que han pecado, su motivación ha sido perversa. Porque el pecado no se comete de manera involuntaria.
lo que es de forma involuntaria, que usted no lo pensó, no lo razonó, sucedió, se le considera como falta o pecados no de muerte, porque fue un acto sin intención. Usted no tuvo intención de hacer daño ni causar ningún mal, pero lo hizo al final. Pero no estuvo en su mente, no lo planificó, no generó usted con astucia cómo lo iba a hacer, no maquinó nada. Simplemente sucedió en el momento. Entonces, eso no se puede considerar como un pecado de muerte, aunque es un pecado, pero no de muerte. Porque la persona que no maquina al final se arrepiente, porque dice, no, yo no sabía, no sé, lo hice sin querer, sin pensar. Pero el pecado de muerte es el que se maquina, es el que se planifica, el que se evalúa. Entonces, eso es el pecado. Y todo pecado de muerte tiene una motivación perversa. Y esa motivación perversa es la que juzga a Dios. Esa motivación es la que juzga a Dios. Por eso que pueden haber dos personas que roban o dos personas que cometen adulterio. Es decir, ambos hicieron lo mismo. Pero la motivación de uno fue más perverso que el otro. Entonces, como dice la Biblia, Dios pesa los espíritus. Dios evalúa la motivación. Él evalúa las razones que llevan a una persona a hacer esto o aquello. Dios lo evalúa. Y aunque son o han cometido dos personas el mismo pecado, sin embargo se le considera a uno más perverso que el otro, por la motivación, por la intención, por la planificación. Eso es lo que marca la diferencia en la justicia de Dios. Por ejemplo, Saúl, que fue el primer rey, fue desechado por Dios. ¿Y por qué lo desechó? Porque Saúl venía continuamente, en varias oportunidades, desobedeciendo a Dios. Dios le decía una cosa y él no lo hacía o lo hacía a medias. Al final terminó incumpliendo una orden directa de Dios y Dios dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey, y lo desechó. Lo desechó para que nunca más fuera rey de Israel. Pero Saúl nunca adulteró, nunca le quitó la mujer a nadie, nunca se apoderó de nadie, de ninguna cosa de valor, nunca le robó a nadie nada. Pero desobedeció a Dios en órdenes específicas. Sin embargo, David le quitó la mujer a un hombre que era fiel y justo y lo mandó matar. Planificó la muerte de Urías Eteo, lo mandó matar. Porque él dijo, lo mandó a Urías y ordenó con una carta a su general, le dice, cuando la batalla recie, ponme a Urías al frente de la batalla y déjenlo solo. Entonces el general recibe la orden y entran al campo de batalla, están peleando y se retiran y lo dejan a Urías solo. Tú te quedas acá, tú defiende acá. Y él se queda solo y todo el mundo se va. Y los enemigos vinieron y lo mataron, le hicieron picadillo. Pero esa fue la orden de David. Sin embargo, Dios no lo desechó a David. ¿Cómo pudo ser eso, no? El otro desobedece órdenes directas, pero nunca se mete con ninguna persona. David sí se mete con una persona. Sin embargo, David no es desechado. Y hay una razón. No es porque Dios sea injusto,
sino que David se humilla, cosa que no hizo Saúl. Saúl no se humilló, pero David sí. El Salmo 51 es la oración de humillación de David. Él cae al piso postrado con su rostro en tierra. Él está dispuesto a todo. Él clama misericordia. Clama misericordia. Y Dios, que es amor, le perdona. Le perdona. Porque Dios no puede resistir el clamor de alguien. Porque Dios ve el corazón. Y veía el corazón de David arrepentido de verdad, humillado. No pudo resistirse Dios. Y Dios lo perdonó. Y aunque le vinieron consecuencias y todo eso, pero eso no quitaba que Dios lo perdonó. Pudo haber sido desechado igual que Saúl. Pudo haber sido desechado. Y yo creo que una de las cosas por las cuales David no pudo construir el templo que él quería construir y que había separado todos los materiales para construirlo, lo había separado de su propio bolsillo. Él había comprado madera, había comprado oro, plata, había todo, almacenó piedras preciosas, todo para el día en que él iba a construir. Él quería construirle la casa a Dios. Pero Dios le dice a David que no, porque había sangre en sus manos. Y yo creo que una de las sangres que Dios le reclama a él en sus manos fue la sangre de Urías. Porque Urías fue una víctima, los otros era una guerra. Pero Urías era del mismo pueblo y su sangre estaba manchada en las manos de David. Porque fue él quien lo mandó matar. Y Dios dijo, tú no me vas a construir casa. Tus manos están manchadas de sangre. Tú eres un hombre de guerra y no has tenido escrúpulos y están manchadas de sangre tus manos. Y yo creo que más era la sangre de Urías, la que Dios veía ahí. Porque cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, dice. Y la sangre de Urías igual. Entonces, sin embargo, el arrepentimiento, la humillación, el reconocimiento a Dios en ese momento que Él es el todo y suplica piedad, Dios no puede resistirlo. Porque Él es amor, su esencia en sí es amor. No puede resistir la humillación, el clamor, el dolor del arrepentimiento de ese hombre y lo perdona. Lo perdona. Pero David fue restringido en muchas cosas. Una, no pudo construir el templo. Dos, tuvo que cosechar lo que sembró. Le dieron golpe de estado sus propios hijos. Se acostaron con sus propias mujeres uno de sus hijos. La espada de Jehová no se apartó de su casa. Es decir, vinieron muchas consecuencias, pero esto no fue toda la vida, esto duró solamente un periodo de tiempo. Cuando él pagó sus culpas, por llamarlo así, las consecuencias de sus pecados, al final, cuando nosotros leemos ya el relato final de David, dice que David murió lleno de días, con gloria y con honra, y muy bendecido por Dios. O sea, el final de David fue un final glorioso, honroso, dando a entender que sus días malos y las consecuencias de sus pecados habían concluido, pues. Habían concluido ya. Porque usted tiene un hijo que se porta mal y lo castiga. Y yo no creo que usted lo esté castigando pues un año por lo mismo. Ya lo castigó, le pidió perdón el hijo, ya, bueno. Ahora no te voy a comprar la bicicleta que te prometí, no se la compra, es su castigo.
Pero toda la vida no lo va a tener así. Llega un momento en que usted ya le levanta el castigo, pues. Dice, ya, bueno, ya, te has portado bien, has mejorado, has cambiado, te felicito. Me da gusto que tú hayas reaccionado. Pues ahora sí, termíname el año, sácame buena nota y te compro tu bicicleta. Y se la da al final. Pero si se revela y se pone medio que no, que da, pues no te compro nada. ¿No? Pero el deseo de un padre es favorecer a los hijos. Y más cuando los hijos actúan bien, obedecen, se sujetan, son amorosos, cumplen con lo que se les indica. Los padres se sienten felices con esos hijos. Y le dan de todo. Pues Dios es más que un padre y más que una madre. Su esencia de amor es tan grande que Él no te va a tener ni a ti ni a mí arrinconado contra la pared por algo malo que usted o yo pudimos haber hecho. No nos va a tener arrinconados, latigándonos y latigándonos. Si hay un sincero arrepentimiento, pues Dios le perdona. Y las consecuencias van a venir por sí solas hasta que se terminen las consecuencias. Porque usted ya ahora está generando nuevas consecuencias. Las nuevas consecuencias que son el producto de su arrepentimiento y de sus cosas buenas que ahora usted está haciendo, esas nuevas consecuencias van a ir desapareciendo las malas. Porque ahora usted tiene consecuencias nuevas, buenas, porque usted está haciendo las cosas bien, porque usted está honrando a Dios, porque ahora usted tiene temor de Dios, porque ahora se está portando bien, ahora honra a sus padres, ahora se preocupa por su mujer, por sus hijos, por su esposo, ahora están en un camino diferente. Entonces, esas acciones positivas generan nuevas consecuencias. Las malas que estaban generándose sobre usted son desplazadas por las nuevas. Porque las nuevas son consecuencias de bendición. Y la bendición echa fuera la maldición. Por eso es que las consecuencias malas no le van a durar toda la vida si usted ha tenido un sincero arrepentimiento y ha hecho las cosas bien. Esas cosas bien le van a generar consecuencias buenas ahora, que van a opacar las malas, hasta que desaparecen las malas. Y queda solamente el gozo y la felicidad de las buenas. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí entiende, verdad? Gloria a Dios. Eso le pasó a David, por eso que él muere en honra. Él muere honrosamente, lleno de días, lleno de gloria, dice. Y lleno de bendición y de la paz del Señor. A pesar de todo lo que hizo en su juventud como hombre. ¿Usted tiene idea de cuántas cosas se han hecho en la juventud? Los que ya son un poquito avanzaditos de edad. ¿Se imagina cuántas cosas se habrá hecho? ¿Cuántos males habrá hecho? Pero acá hay dos principios. La primera es que cuando usted se convierte a Cristo, el Señor borra todo. Al borrar todos sus pecados, borra todas las consecuencias. O sea, de golpe así, no hay pecado y no hay consecuencias. Yo borro todo, yo hago nuevas todas las cosas, dice. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿No? Gloria a Dios. Ahora, eso es cuando conocemos al Señor. Ahora, en el camino del Señor, siendo creyente, un creyente peca, hace algo malo, grave, de muerte. Pero si arrepiente de corazón, Dios le perdona. Dios le perdona. Las consecuencias de su pecado le van a generar males.
Y esos males le van a venir porque son las consecuencias, pues, ¿no?, de sus pecados. Entonces, pero al mismo tiempo la persona está obrando bien. Entonces está generando nuevas consecuencias que son buenas, positivas. Así es. Por eso es que los creyentes que han llorado, que han sufrido porque pecaron, que se han entristecido en gran manera, porque perdieron su pedestal, su nivel, su reconocimiento, todo eso se fue al agua. Han tenido que trabajar bastante y empezar de cero, ir escalando, pero lo han logrado porque han comenzado a hacer las cosas bien. Entonces ahora, al pasar los años, esas consecuencias malas ya dejaron de ser en su vida. Ahora lo que le rodea es la paz y la bendición, la felicidad, el gozo. ¿Por qué? Porque está haciendo bien las cosas. Bendito el Señor. Ese es uno de los efectos positivos del arrepentimiento. El arrepentimiento produce frutos buenos y los frutos buenos traen consecuencias buenas. Entonces, vemos aquí que el amor de Dios siempre estuvo presente para con el hombre porque el hombre es su criatura. Él lo engendró, Él lo hizo con sus propias manos y le dio los atributos que son de Él. Es como que Dios nos ha dado sus genes, nos parecemos a Él y somos hechura de Él. Entonces Él nos ama porque Él nos ha creado, somos de Él. El diablo desfigura, el diablo quiere robar esa imagen, ese corazón noble que el hombre tiene. ¿Para qué? Para que se vuelva enemigo de Dios. Dios tiene su propia justicia y también tiene su palabra. Y Dios ha determinado que todos los enemigos de Él pasarán a un lugar de tormento junto con el diablo y sus ángeles. Irán al lago de fuego. ¿Pero quiénes? Los enemigos. Los enemigos. Porque hay gente que usa lógicas humanas para tratar de entender de que cómo es que un Dios de amor va a achicharrar por los siglos de los siglos en un lago de fuego a las personas, a las vidas que Él mismo hizo con sus propias manos. Si dice que Dios los ama, ¿cómo es que lo va a tener ahí achicharrando en una sartén como friéndolos? Eso de locura, eso no puede ser, dicen, ¿no? Pero es que no es así. Dios ha hecho lo máximo que puede hacer, vaya alguien, de demostrar su amor sacrificando a su propio hijo para salvar a la humanidad. Y Dios espera que la humanidad reaccione, dándole gracia, tiempo, no dejando que el diablo le quite la vida. La providencia de Dios te sostiene. Pero el problema, ¿cuál es? Que te haces enemigo de Dios. Y hay gente que se ha hecho enemigo de Dios. Aún ellos que son enemigos de Dios, que no conocen a Dios, Dios les da todavía la oportunidad, aún siendo enemigos. Les da la oportunidad. Porque Él vino y murió, el Señor vino y murió por todos. Todos éramos enemigos de la cruz. Todos éramos enemigos de Dios. Estábamos en pecado.
Pero éramos enemigos por el pecado, pero hay quienes son enemigos a conciencia, se rebelan contra Dios, se rebelan contra Dios, atacan a Dios, atacan su palabra, atacan a los hijos de Dios, los matan, los torturan. O sea, son gente cruel. Toda esa gente, si no se arrepiente, va a terminar en el lago de fuego, porque son enemigos de Dios. Por eso el Padre le dice a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo no era pastor, recién tendría pues 1 año, tal vez 2 años ya en el Evangelio. Un día tomé un microbús desde mi casa hasta el templo allá en Lima. Y yo me bajaba en una esquina de una calle muy famosa en La Victoria que se llama Mendocita. Es una calle muy famosa por la cantidad de droga que venden ahí, la cantidad de drogadictos y delincuentes que hay ahí. Que en esos tiempos ni la policía entraba. Entonces yo me bajaba en la esquina porque de ahí cruzaba y me iba para el templo. Y en lo que yo estoy sentado, porque el microbús tiene asientos que miran hacia allá, pero tiene una hilera que mira hacia acá. Entonces yo estoy sentado mirando hacia el chofer y sube un hombre que se sienta frente a mí. Yo estoy con mi Biblia allí, abriéndola, leyendo. Y el hombre me mira, pero el hombre era un drogadicto. El hombre me mira y me dice: ¿qué, tú estás leyendo esa porquería? Me dice. Entonces yo era nuevo, yo tenía 2 años y yo nunca me imaginé, nunca pensé que un hombre pudiera hablar así de la Biblia y de lo que iba a decir después. O sea, a mí me dejó temblando, porque, no sé, fue una impresión demasiado fuerte para mí, porque yo le digo: esto no es ninguna porquería, esta es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Y comenzó a dar una de groserías, hermano, contra Dios y contra su palabra. Y yo le digo: Cristo te ama. ¿Qué? Cristo es una M y que no sé cuánto. Pero yo nunca había escuchado a nadie expresarse contra Cristo, contra Dios el Padre, contra la Biblia, con unas groserías tan feas, tan horribles. Yo me quedé temblando, no de miedo, sino de la impresión. Porque yo nunca escuché a nadie que dijera esas cosas así. Si alguien me las contara, no sé, no les tomaría, pero vivirlo allí, escuchar cómo hablaba él de Cristo, cómo le lanzaba groserías, eso para mí fue muy impactante. Fue una de las cosas que más impactó mi vida. Porque dije: ¿cómo puede haber personas así? Si yo no lo escucho, no lo creería nunca. Ese hombre era un enemigo de Dios. Que Dios lo ama como criatura, sí. Pero sus palabras, sus adjetivos, su corazón lleno de odio contra Dios, sus razones tendría. Eso era algo que Dios tenía que juzgar. Entonces esa persona, no es que Dios quiere verlo en el lago de fuego ardiendo. Dios no lo quiere ver ahí, pero él se ha hecho enemigo. Y Dios ha dicho que los enemigos van al lago de fuego. No porque el Señor quiera, sino que los hombres se han endemoniado.
Y una de las cosas que el diablo hace es que el pecador se vuelva enemigo. Por eso hay gente que sale de una congregación con mucho odio y se vuelve enemigo, porque habla de lo más bajo, contra los hermanos, contra los pastores, habla de lo más bajo. Cualquiera puede tener un problema en una iglesia, pero usted no puede salir hablando pestes y cosas que muestran odio, porque dentro de esa congregación hay gente que ama a Dios y sirve a Dios. En todas las iglesias hay gente que ama y sirve a Dios, y eso lo sabe Dios. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, porque no sea que uno esté hablando cosas con odio que no debe haber en el corazón, y lo segundo, lanzando improperios contra gente que puede estar sirviendo a Dios. Hay que tener cuidado, que si hay problema con alguien, pues con ese alguien se arregla. Bendito el Señor. Entonces Dios es un Dios de amor. No quiere la muerte del impío, sino que el impío se salve, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Más bien no quiero que el impío se arrepienta, dice el Señor. Sí, Él quiere. Él dice, todas las almas son mías, dice. Todas las almas son mías. Yo no quiero la muerte, quiero la vida. Pero los hombres, como hay perversidad por el pecado, se rebelan contra Dios. Hay gente, por ejemplo, pecadora, son pecadores, pero no se han rebelado contra Dios. Son borrachos, son drogadictos, pero no están rebeldes contra Dios. Es más, hay gente que nunca ha escuchado el Evangelio y que han muerto. Y ellos van a ser juzgados según sus obras, según sus conciencias. Porque no son gente que se ha rebelado contra Dios, simplemente han tenido su vida normal, pero dentro de su vida natural han procurado ser honestos, han procurado hacer bien las cosas, ser buenos padres, buenos hijos, han actuado bien, solo que no conocieron el Evangelio, no conocieron la salvación. Tal vez creían en la Virgen, creían en los santos, iban a las procesiones, pero no conocieron el Evangelio y murieron. Porque han habido épocas donde el Evangelio, hermano, no se daba como se da ahora. Que usted entra a una página de internet y encuentra un montón de predicadores, un montón de mensajes, un montón de iglesias. En esos tiempos no era así. En los tiempos, por ejemplo, de mi abuelo, pues, iglesias evangélicas eran contadas. No habían ni propagandas, no había ni gente en las esquinas predicando, ni nada de eso. Muchos pueblos que nunca conocieron el Evangelio. Y la gente moría sin conocer. El Evangelio ha llegado con los misioneros que llegaban del extranjero y ellos predicaban y se había avivamiento, alguna campaña de Gigi Ávila o de otros predicadores que llegaban a los estadios y bueno, la gente iba conociendo, pero eso era algo muy esporádico. Mucha gente, millones de personas no escuchaban. No había ningún tipo de telecomunicación. Todo era a pulmón. Todo era a pulmón. No había tampoco equipos sofisticados ni nada. Entonces, mucha gente murió sin conocer el Evangelio. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que por eso está
dice en Apocalipsis, cuando habla del juicio del trono blanco, dice que serán abiertos los libros. ¿Para qué van a ser abiertos los libros si están condenados? No tiene sentido, ¿no? O sea, a ver, fulano de tal, ¿qué dicen los libros de él? ¿Para qué? Como dicen algunos que enseñan y dicen, no, es que todos los que están en ese juicio, todos están condenados. Ahí simplemente se les va a decir las razones por las cuales están condenados. No. Ahí dice claramente que se abrirán los libros y serán juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado. Dice, el que no se halló inscrito, quiere decir que hay gente que sí se va a hallar inscrita. Porque una cosa tiene su antagonismo. Si yo digo esto es blanco, es porque hay otro color, pues. Es porque hay negro. Si yo digo es de noche, es porque hay un día. Entonces, si la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, quiere decir que sí hay gente inscrita. Y la gente será juzgada según sus obras, va a ser evaluada, va a ser juzgada, es decir, se va a analizar, porque ¿qué cosa es un juicio, hermano? Un análisis de los hechos. ¿Qué te motivó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fuiste lo que fuiste? Hay toda una serie de cosas. Entonces, habrá mucha gente también en ignorancia. Por eso es que cuando llegó el Evangelio y los apóstoles comenzaron a predicar, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice. ¿Qué significa habiendo pasado por alto? Quiere decir, habiendo pasado por alto, es decir que Dios no los juzgó por la ignorancia que había en ellos. Pasó por alto la ignorancia, le pasó por alto. Es como que usted tiene una discusión con alguien y ¿sabe qué? No voy a hablar contigo porque eres un ignorante, hermano. No, voy a perder mi tiempo. Si yo me pongo a discutir contigo, voy a ser tan ignorante como tú. Así que me da lástima porque eres un ignorante, no entiendes, ignoras. Entonces no te hago caso, ¿no? Dios hizo lo mismo, pasó por alto la ignorancia. Y ahora, a los que conocen los juzga según el Evangelio. Al que escucha la palabra los juzga según el Evangelio. Y le ordena que se arrepienta, porque tú has escuchado. El otro no escuchó, el otro era un ignorante, y yo lo pasé por alto y lo voy a juzgar un día, allá según sus obras. Pero tú que has escuchado, tú vas a ser juzgado por el Evangelio y por lo tanto tienes que arrepentirte. ¿Entiende eso, hermano? Bendito el Señor. Hay predicadores que dicen que todo el mundo tiene que ser juzgado por la palabra. Pero ¿cómo va a ser juzgado por la palabra uno que nunca escuchó la palabra, hermano? Hay que ser necio. Hay que ser torpe para pensar así. ¿Cómo va a ser juzgado fulano si él nunca escuchó el Evangelio? Nunca le hablaron de Cristo. Todos los incas que murieron antes de la llegada de los españoles, ¿conocían de Cristo? No conocían nada. La única cosa buena que trajo a los españoles fue la religión cristiana, la Biblia. Y comenzaron a evangelizar. Y entonces la gente comenzó a conocer y se formaron las iglesias. Y la gente comenzó a asistir y comenzó a conocer acerca del Evangelio. Y otros no conocían nada porque le daban en latín la palabra de Dios. Lo mismo que nada. Hasta que llegaron los protestantes.
hasta que llegaron los evangélicos y comenzaron a hablar la palabra, llenos del Espíritu Santo. Y la gente se comenzó a comer. Y se producían avivamientos, campañas donde habían sanidades, había un avivamiento tremendo, Dios se glorificaba. Y la gente comenzó a conocer. Pero mucha gente que murió no eran enemigos de Dios porque no lo conocían. Y otros que sabían de Dios no se rebelaron contra Dios. Por lo tanto, Dios no los consideró sus enemigos, sino que pasó por alto la ignorancia. No los consideró sus enemigos, pero van a ser juzgados, porque todos tienen que ser juzgados. Y ahí se abrirán los libros, serán juzgados. Pero nosotros no. Nosotros sí conocemos el Evangelio. Usted viene al culto, usted escucha la palabra, usted le predicaron, usted se convirtió. Usted se arrepintió de sus pecados, usted sabe quién es Dios, quién es Cristo, el poder de la sangre de Cristo, usted conoce el camino de la santidad, el camino de Dios. Entonces, Dios manda a todos los hombres conocedores del Evangelio que se arrepientan, porque los va a juzgar un día por aquel, dice, que dio su vida, ¿no? Nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Pero el amor de Dios se muestra hasta en esa gente ignorante que nunca conoció el Evangelio. Ahí se muestra el amor de Dios, porque serán juzgados según sus obras. Y a los cristianos que tal vez no están en esa buena condición espiritual, están débiles o están en pecado, Dios en su infinita gracia le da oportunidad. Les da oportunidad. ¿Cuál es el problema acá? Porque algunos dicen, bueno, si tengo oportunidad, entonces pues no, sigo en mi vida. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el pecado te separa de Dios. Una cosa es la oportunidad que Dios te da y otra cosa es la protección que Dios te da cuando eres cristiano. Cuando tú eres un pecador, aunque vengas a la iglesia, esa protección ya no está. Porque el pecado es muerte y muerte es separación. Dios se separó o tú te separaste de Dios por el pecado. Estás en la iglesia, eres creyente, participas, cantas, todo, pero estás en pecado. Entonces, el que está en pecado está sin la protección de Dios. ¿Y qué es lo grave en eso? Lo grave es que al estar sin la protección de Dios, te puedes morir, el diablo te puede atacar y te puede morir, te puede matar. ¿O qué cree usted que pasa, por ejemplo, cuando un ómnibus se desbarranca y mueren 40 personas, 30 personas mueren? Se desbarrancó un ómnibus yendo a la sierra, o yendo a Lima, se cayó un avión, murieron 300 personas. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el amor de Dios? Lo que pasó es que el diablo los mató, pues. Porque no dice la Biblia que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él vino con esa consigna de matar. Él puede matar a cualquiera. ¿Cuántos familiares inconversos han muerto? Unos de un balazo, los asaltaron y los mataron. No tenían la protección de Dios. No tenían la protección. Conocieron el Evangelio, pero no tenían la protección. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿De qué está hablando? De la protección divina. Porque tú eres su hijo y tú eres fiel. Entonces Dios te protege, Dios te guarda.
Pero cuando tú estás en pecado, tú pierdes la protección y estás expuesto. Es como que tu casa no tiene puerta ni ventana y estás con todas tus cosas de valor allí. Es una invitación al ladrón. El ladrón va a entrar, pues no tiene puerta. Y están las cosas, va a entrar. Entonces, cuando tú estás sin la protección de Dios, estás con las puertas y ventanas abiertas. Y el enemigo viene y te desbarata. Te desbarata. Ese es el problema. Porque la gente dice, no, pues la gracia de Dios, el amor de Dios me espera, Dios sí, pero está sin protección. Y es peligrosísimo. Es peligrosísimo estar sin protección. Entonces, la gente se muere. La gente se muere. Accidentes de carros, accidentes de motos, accidentes de todo, hermano, de todo tipo. Explotó el balón de gas, se incendió la casa, murieron 2 niños, murieron 2 personas. O sea, en esa casa no había protección divina. ¿Qué pasó? Sí, pues. Pero no eran creyentes, sí, eran creyentes, pero no estaban protegidos. No estoy diciendo de que no nos puede pasar nada. Estoy diciendo de que nadie se va a morir por obra del diablo. Ningún hijo de Dios se muere por obra del diablo, ni por la enfermedad, ni por accidente. A no ser que Dios se lo quiera llevar. Pero si Dios te quiere llevar, tú no necesitas terminar con la cabeza por allá, el brazo por allá y la pierna por allá. Terminas con la cabeza, el brazo, por todo el ¿no? Desmembrado, por aquí y por allá. ¿Cómo es eso? Dios me lleva, pues me da un paro cardíaco y me muero, pero me enfermo y me muero. Llegó mi hora ya, se acabó. El Señor me dice, ven para acá y ahí uno se muere. Pero el diablo no nos va a quitar la vida. Él no puede quitarle la vida a un cristiano, no puede. El Señor le dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Toca su cuerpo, pero cuidado con su alma me pertenece. Cuidado con matarlo. No puede, el diablo no puede. El diablo aún para atacarnos, para probarnos, para atacarnos, tiene que pedirle permiso a Dios. Si Dios le da permiso, nos ataca y si no, no. Y Dios nos avisa. Cuando el enemigo va a atacarnos, Dios nos avisa. Tú sientes, Dios te avisa. Como le avisó a Pedro, Pedro, el enemigo, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te ha pedido, Pedro. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, porque le han concedido. Pero yo he orado por ti. De alguna forma Dios nos avisa. El enemigo no es que viene y hace con nosotros como le da la gana, no puede. Es más, le resistimos y sale huyendo. Si nosotros le ponemos resistencia, el diablo sale huyendo. Porque nosotros estamos bajo la cubierta divina. Dios protege a sus hijos. Jerusalén fue atacada con muchas guerras. Y cuando Cristo está parado en el monte mirando a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Lo que está diciendo el Señor es, ¿cuántas veces quise librarte de esas guerras, de esas muertes? Te quise proteger, pero no quisiste. Te envié los profetas y los apedreaste. Se quedaron sin protección. Y los enemigos invadían, pues. Invadían y quemaban todo, mataban hombres, mujeres, niños.
Era una desgracia. ¿Cuántas veces quise protegerte? Fue lo que le quiso decir el Señor. Bajo mis alas, como la gallina junto a los... Quise protegerte, pero tú matabas a los profetas que yo enviaba. No hacías caso a mi voz. Desprotegido totalmente. Jamás Dios ha dejado de amar al hombre y a la mujer. Jamás. Al más vil pecador lo ama. Pero el hombre se rebela contra su creador. Se rebela contra Dios. Hace cosas que generan irritación en Dios. Porque hacen cosas contra Dios terribles. Entonces, son enemigos. Los enemigos son los condenados. No todos los seres humanos, sino los enemigos de Dios. Pero aún ellos, Dios le da oportunidad. Por ejemplo, generación de víboras. Nunca le dijo al pueblo eso. Al pueblo le multiplicaba los panes y los peces, al pueblo los sanaba, al pueblo les daba bienaventuranza. ¿A quién le decía generación de víboras? A los líderes religiosos, hipócritas. A ellos los señalaba duramente. Sepulcros blanqueados y cuánta cosa le decía el Señor. Al rey Herodes le dijo, díganle esa zorra, le dijo. Entonces, no es que el Señor tenía esa expresión para todos, pero sí para esa cúpula de religiosos hipócritas que odiaban al Señor y que odiaban lo bueno, porque el Señor estaba haciendo lo bueno y ellos lo veían malo. ¿Por qué sanas quebrantando el sábado?, le decía. O sea, el Señor respondía, cuando el asno de ustedes, el burro, se cae un hueco, ustedes no lo sacan aún siendo sábado. Y esta mujer que ha estado esclava de Satanás, enferma 18 años, ¿no era necesario que sea sanada? O sea, el corazón de ellos era malo, hermanos. Era malo, gente perversa. No le importaba a la gente, no le importaba el pueblo. Por eso que el Señor a ellos le decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Estáis llenos de huesos de muertos y de inmundicia y un montón de cosas. Pero al pueblo jamás. Él decía, el que a mí viene yo no le echo fuera. A la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. A los leprosos, si quieres puedes limpiarme, quiero, sé limpio, y lo limpiaba. O sea, no había persona que viniera a él reconociendo lo que él no le hiciera un milagro. Pero estos fariseos eran de lo peor, hermano. Entonces, no es que el Señor había venido en contra de ellos, pero el Señor veía su perversidad. Él veía la perversidad y por eso el Señor estaba indignado con ellos. Pero con los demás estaba su gracia, la gracia de Dios, la oportunidad. Hay gente que ha hecho tantas cosas que ya deberían estar muertos. Ya deberían estar muertos. Pero la gracia de Dios está todavía presente. Por eso el Señor ordena que se arrepientan. ¿Por qué? Porque estás expuesto, estás sin protección. Si tú no te arrepientes, tú no vas a tener la protección divina.
te puedes morir por cualquier causa. Te pica un alacrán, no sé, un perro rabioso te muerde y te mueres. Estás expuesto. ¿Cuántos pastores creyentes han muerto con el COVID? ¿Cuánta gente? La gente está expuesta. Por eso, mis amados hermanos, Dios es amor. Usted no tiene idea de cuánto nos ama, de cómo Él se desvive por nosotros todos los días. Él se desvive, Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros somos muy ingratos, muy indiferentes. Nosotros lo dejamos de lado así de fácilmente. No lo tenemos en cuenta. Pero Él está allí, con su bondad, con su amor, buscando lo mejor. Me acuerdo un brasilero que salió a testificar y él testificaba allí en el templo lleno y decía que se le apareció el Señor. Y el Señor le comenzó a hablar y a decirle cuántas veces yo te quise ayudar, cuántas veces yo he mostrado mi misericordia, cómo yo te he guardado, yo te amo. ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué te alejaste de mí? Y aún alejado de mí, yo siempre he estado detrás tuyo. Tú no me ves, pero yo estoy allí detrás tuyo. Y el hombre lloraba, porque nunca se imaginó de cómo Dios lo amaba. Dios nos ama a todos, hermanos. Te ama de una manera tremenda. No hay límite, no hay forma de poder entenderlo, ese gran amor. Pero Él nos ama a todos. Y Él quiere que nosotros todos estemos bien delante de Él. Que si alguno ha pecado, abogado tenemos, hasta abogado tenemos. Hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón. Hay que decirle, Señor, perdóname. Voy a esforzarme. Yo quiero agradarte. Es su misericordia, hermano. Es su misericordia. Mire, Dios no pide ningún esfuerzo. No es que tienes que caminar de rodillas. No, Dios no te pide ningún esfuerzo. Lo único que Él pide de ti es que tú lo ames. Que tú creas en Él. Eso es lo que Él quiere. Nosotros traducimos eso como que ahora hay que llevar una vida, pues, ¿no? No sé, de entrega, de consagración tal que hay que sacrificarse. Pero Dios lo que quiere es nuestra voluntad, nuestro corazón. Porque Él nos ama, hagas o no hagas, Él nos ama. Y Él quiere sentir que nosotros le amamos y que amamos a nuestro prójimo. Por eso, el amor de Dios, que es incomparable, amado hermano, San Juan lo consideró de esta manera. En el capítulo 4 de Primera de Juan y versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó y nos salvó. ¿O fuimos nosotros los que fuimos corriendo a buscarlo? Él nos buscó y nos salvó. Él llegó a nuestra vida, nos buscó, nos ama y te sigue buscando.
Sigue detrás tuyo. ¿Hasta cuándo lo vas a dejar de lado? Entrégale tu corazón a Él. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Por aquellos que tal vez quieren acercarse al Señor y decirle al Señor: Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto, pero yo quiero entregarte mi corazón. Quiero acercarme a ti, quiero pedirte perdón y quiero que me perdones. Quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero tu bendición. Quiero tu protección. Si hay alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Si hay alguien, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas vidas. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar por ti. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre será bueno. Pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Yo no quiero hacer mal. Ayúdame. Díselo de corazón. Humíllate. Arrepiéntete. Él te perdona. No hay nadie que se acerque a Él y que Él no lo perdone. Toda la iglesia se pone de pie y vamos a orar por todas estas vidas. Gloria al Señor. Señor nuestro Dios, nuestro Padre celestial, mira cuántas vidas se pusieron de pie anteriormente. Al escuchar tu palabra, ellos se acercan a ti de todo corazón, arrepentidos y humillados delante de ti, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Tú enviaste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Perdona toda iniquidad, perdona todo pecado que se ha cometido, Señor, en aquellos que han levantado su mano. Límpialos, santifícalos, purifica sus vidas. Lávalos con esa sangre que derramaste en la cruz. Santifícalos con tu Espíritu Santo y tu presencia. Desbarata toda obra de las tinieblas y dales tu protección, Señor. Ampáralos, guárdalos, bendícelos. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene dolencia, tócalos, sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, quita sus males, opera milagros y sanidades. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Dele gloria a Dios.